Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta noche. Creemos, Señor, de que tú eres bueno. Siempre hemos creído eso, Señor. Sabemos de que tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Queremos rogarte y agradecerte, Señor, pero sobre todo pedirte para que tengas misericordia de nosotros. Nosotros somos tus hijos, Señor. Eh, Sabemos de qué cosas grandes vas a hacer en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Hoy más que nunca te agradecemos, Dios. Te ponemos este mensaje, esta palabra en tus manos. Queremos que nosotros, Señor, al dar la palabra, que es palabra tuya, Señor, llegue al corazón de mis hermanos, pero por tu Espíritu. Por favor, Espíritu Santo, toma control desde ya. Toma control, Espíritu Santo, porque sabemos que cada día te necesitamos más. Hoy más que nunca, Señor, te pedimos por Colombia, por Honduras, Señor, por todas las situaciones que está pasando en Israel, por los israelitas, Señor, por los palestinos, porque, Señor, tú sabes y conoces el corazón de cada uno de ellos, por la situación de crisis mundial, Señor, los privados de libertad, el huérfano, el pobre, la viuda. Te pido por la iglesia, Dios, te pido por la iglesia en general, te pido por la iglesia en Colombia, para que tú puedas abrir los ojos, Padre. Abre los ojos de nosotros los ministros, de las ovejas, Señor, para que podamos ver lo que tú quieres que hagamos y que te agrade a ti. Enséñanos, Señor, a agradecerte. Hoy ponemos este mensaje en tus manos y, Señor, que seas tú hablando en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Cristo. Te damos toda la honra y la gloria a ti, Señor. Por favor, Padre, bendice a aquel que se conecta y el que ve este mensaje de manera posterior también. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bueno, le saludamos, hermano, le damos la más cordial de la bienvenida. Vamos a entrar de lleno al tema. Hoy queremos hablarle de las aves inmundas que habla o se refiere ahí en Apocalipsis 19, si no estoy mal, o Apocalipsis 18, solo permítame que estaba arreglando algo por acá, permítanme. Mire, nosotros tenemos que entender, hermanos, que el tiempo que vivimos es un tiempo, pues, evidentemente difícil, ¿verdad? Es un tiempo en donde Dios nos da, miren, Dios nos da provisión, Dios nos da promesas, nos da propósitos, planes y muchas cosas que el Señor siempre en su palabra nos ha dado. Y que el Señor añada mucha bendición a esta palabra a través de su Espíritu. Pero también nosotros como cristianos tenemos que darnos cuenta contra qué cosas vamos a pelear. Este tiempo, mire, este tiempo, no sé si le ha pasado, tal vez el ejemplo sea muy burdo, pero cuando usted está durmiendo y de repente se coló un zancudo ahí, hermano, qué difícil, ¿eh? Pero no lo deja dormir aún. Cuando se cuela un zancudo en la habitación y uno escucha el sonido en el oído, ya no durmió bien hasta que enciende la luz y lo mata. Bueno, es exactamente lo mismo en el orden espiritual. En el orden espiritual, nosotros tenemos que saber contra qué están peleando nuestros hijos, la familia, su esposa, su esposo, en el ministerio, contra qué cosas estamos peleando, porque es una batalla de todos los días. Vemos aquí, y sobre eso quisiera hablar, de las aves babilónicas inmundas. Y fíjese que las aves babilónicas inmundas es un tipo de espíritu, son entidades aladas, se va a dar cuenta. Es decir, son entidades que en algún momento tuvieron cuerpo, pero el Señor, por alguna razón, porque sobre todo lo que ellos hacían, que no era nada bueno, hicieron que se descorporizaran. Entonces, mire, para entrar de lleno en materia, vamos específicamente a ver de qué se trata. Mire, las aves inmundas son las que matan a su víctima y luego la devoran. Y las aves aborrecibles, ya le voy a mostrar el versículo de dónde sale esto. Sale de Apocalipsis 18, versículo 2, ya se lo voy a mostrar. Nada más le quiero dejar una base y ponerlo en contexto sobre lo que vamos a hablar. Entonces vemos aquí que las aves inmundas eh, lo que hacen es matar a su víctima y luego la devoran. Acuérdese, estas aves son entidades espirituales que vienen de parte de las tinieblas y atacan al cristiano. Y las aves aborrecibles son las que encuentran carroña y luego la devoran. Si pudiera hacer un resumen de cómo funciona esto en el orden espiritual, nos podríamos ir a verlo de esta manera. Podemos resumir diciendo que las aves inmundas son potestades aladas, es decir, potestades aladas angelicales dirigidas a los que tienen vida. Entonces, las aves inmundas, no pierda de vista eso, las aves inmundas atacan y van a ir sobre el cristiano, es decir, aquel que tiene vida, los que tenemos a Cristo en el corazón, los que hemos creído,
los que sabemos de que perseveramos y estamos ahí y sabemos de que en Cristo hay victoria. Pero también están las aves aborrecibles, que son potestades aladas, siempre angelicales, dirigidas a destruir a los muertos, es decir, a los no nacidos de nuevo. Pero me llamaba mucho la atención, fíjese, porque también aquí hay que tener cuidado, porque nosotros, aunque tengamos vida, hay cosas que se pueden estar muriendo. Entonces, cuando hay cosas que se pueden estar muriendo, perdón, se necrotizan, es decir, entonces estos espíritus van sobre esas cosas. Y si usted quiere que le dé un pie de imprenta, cuando a la iglesia, si no recuerdo, es a la iglesia de la Odisea o alguna de las iglesias en el Apocalipsis, el Señor le dice que le ponga cuidado a las cosas que están a punto de morir. Pero ¿por qué están a punto de morir? Porque ya realmente tal vez están postrados en cama, hablando espiritualmente. Entonces tenemos que tener cuidado, hermano, porque estas aves inmundas, las aves babilónicas, son entidades espirituales que ya están en este momento afectando a la iglesia, afectando a los ministerios, afectando espiritualmente a los cristianos. Y eso lo podemos ver porque el tiempo, hermano, revise cómo están las noticias. Es increíble el bombardeo de noticias en el orden escatológico, porque este tema tiene un tanto escatológico y devocional, porque estamos hablando de Babilonia, que es un sistema de confusión, un sistema que usted conoce porque en algún momento lo hemos hablado. Entonces, el sistema de Babilonia es un sistema de confusión en el cristiano. Mucho de lo que se mueve en el mundo espiritual y en el mundo secular. Entonces el cristiano en algún momento puede confundirse si no tiene bien cimentada en su acervo espiritual la palabra. Si nosotros no leemos la palabra, no vamos a tener la capacidad de discernir si lo que estamos haciendo o permitiendo le agrada a Dios o no. Pero fíjese que hay una bendición en todo esto. Porque cuando nosotros aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, el Espíritu Santo se encarga de hacernos redarguir, es decir, esa situación que usted se siente mal por algo que hizo o dijo. Entonces, eso es el Espíritu Santo, lo que hablamos de la conciencia, que nos hace sentir, no hice bien, creo que no tuve una buena actitud, no hablé bien o no tuve un buen pensamiento, ese tipo de cosas. Entonces, veamos de dónde sale esto, porque aquí yo tengo algunas anotaciones. Entonces, si pudiésemos resumir, diríamos que las aves inmundas y aborrecibles son las que nacen de un sistema de confusión llamado Babilonia. Tome nota de eso. Y ese sistema está fuerte ahorita porque en este momento tenemos, entre otros, el espíritu de error, el espíritu del anticristo, el espíritu de Grecia, el espíritu de Persia. ¿Cuál otro? El espíritu y este espíritu de Babilonia. Entonces le mencioné 5 y hay otros espíritus en el orden de las tinieblas que afectan al cristiano. Entonces, ¿cuál es el objetivo de todos estos espíritus? Es apartar al cristiano en la carrera hacia llegar a la meta. Eso es lo que quiere hacer. ¿Qué quiere hacer este espíritu? Por ejemplo, dividir las iglesias, dividir los hermanos, dividir los ministros, dividir las familias. Ese es el objetivo. ¿Por qué? Porque entre más dispersos estamos, somos víctimas de estas aves que son algunas depredadoras y otras carroñeras. Entonces hay dos tipos de aves inmundas en el mundo espiritual que salen de Babilonia, fíjese, salen de la confusión. Entonces ahí es donde uno tiene que tener cuidado, porque la confusión en el mundo, cuando en Isaías dice, algunos a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, que ponen las tinieblas por luz. Esas personas que están algunas en las iglesias, tal vez por la falta de doctrina, tal vez por la falta de conocimiento. Entonces, esas personas son presa fácil de los depredadores, que son las aves inmundas, y de los carroñeros, que son las aves aborrecibles. ¿De dónde sale esto, hermanos? Sale de Apocalipsis 18:2, que usted lo tiene ahí. Vamos a leer hasta Apocalipsis, sí, 18:2 y el 4. Dice, y clamó con potente voz diciendo, cayó, cayó la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de espíritu inmundo y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible. De ahí sale el mensaje. Sobre eso vamos a hablar. No olvides, nada más para ponerlo en contexto sobre lo que vamos a hablar, que
Babilonia es un sistema de confusión que viene de parte de las tinieblas. Es en contraposición al sistema de Jerusalén, es decir, la Jerusalén celestial existe, porque ahí dice que van los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Es Sión, la Jerusalén celestial. Ahí vamos los que tenemos vida eterna cuando seamos llamados a la presencia del Señor. Pero Babilonia, ahí van los espíritus irredentos, los que no tienen a Cristo en el corazón. Entonces, siempre el diablo copia e imita, pero lo hace mal. El problema es que algunos cristianos están cayendo en la trampa de la confusión. Entonces dice, cayó la gran Babilonia, se ha convertido, mire. Entonces quiere decir que este sistema espiritual llamado Babilonia no lo era, sino que se convirtió. Se ha convertido en habitación de demonios. Habitación es quedarse ahí, en guarida de todo espíritu inmundo. La guarida es como un lugar de paso. Entonces aquí me llama mucho la atención, porque fíjese que, por ejemplo, el demonio y el espíritu inmundo no es lo mismo, no es lo mismo. Pero me llama mucho la atención porque Babilonia dice que se convirtió en guarida de toda ave inmunda y aborrecible. Se convirtió. Por aquí estoy viendo alguna de mis notas. Dice, es decir, que antes no era. Porque si antes no era, quiere decir que este sistema, mire, este sistema ha estado por años. Y en ese sistema de Babilonia da la impresión de que estos espíritus inmundos llegan ahí a sanarse, fíjese, y después se van. Pero aquí, ya en Apocalipsis, al final, porque ya ahí el Señor está a punto de establecer su gobierno y establecer un cielos nuevos y tierra nueva, es decir, establecer el milenio y luego cielos nuevos y tierra nueva. Mire, yo leí por ahí, en un libro, si no me equivoco, de hace muchos años lo leí, creo que es un libro de, no sé si es del apóstol Ronnie Chávez, por ahí creo que está ese libro. Y él cuenta ahí que él conoció, dice que en México, en el Distrito Federal, ahí en el DF de México, hay una catedral, no sé cómo se llama en este momento, en donde dice que los espíritus que salen de todas estas latitudes, sobre todo aquí de Sudamérica, de Centroamérica, dice que se van a sanar ahí. Entonces, allá hay una potestad fuerte. En México, perdón que mencione un país, porque en todos estos, mire, todas las ciudades, todos los países tienen potestades y sobre eso están los gobernadores que los gobiernan, valga el juego de palabra. Entonces, Babilonia vemos que no era, pero ahora ya es. Entonces, eso me llama mucho la atención. Eso indica que el mal ha crecido y se estableció y ya no queda en guarida, sino que queda en habitación. Entonces, el cristiano tiene que tener cuidado. Nosotros los ministros, las iglesias, tenemos que tener cuidado a la confusión que viene de Babilonia, porque estamos hablando precisamente del sistema de Babilonia. Entonces, tenemos que tener cuidado porque es un sistema de confusión. ¿Qué hace este sistema de confusión? Fíjese que lo que hace es cambiar los valores, invierte los valores. A lo bueno le llamamos malo, a lo malo le llamamos bueno. Los valores los cambia por el buen vivir, por ejemplo. Aquí yo tengo el buen vivir y la diversión, la buena vida, la diversión. No, estoy muy joven para ir a una iglesia, por ejemplo. No, a la iglesia solo van los viejos, los fracasados, eso dice el mundo. Pero a la iglesia vamos los más que vencedores, que en Cristo hay una nueva oportunidad, que algo mejor va a venir para nosotros, para la familia y para nuestras vidas. Eso es lo que tenemos que creer. Entonces, ese sistema de confusión está en el mundo. Por ejemplo, muchas situaciones que se ven en el mundo y ahora se ven en las iglesias. Entonces, uno tiene que tener cuidado porque uno tiene que tener discernimiento por el Espíritu. Sí, nos podemos equivocar como ovejas, nos podemos equivocar como ministros incluso, poniendo cosas en la iglesia que de repente lo hacemos en la carne y no en el Espíritu. Entonces, este sistema tiene mucho que ver con la situación de cómo está en el orden espiritual. Si estamos en la carne, nos vamos a dejar envolver. ¿Y qué es estar en la carne? Que nuestra alma prevalece sobre el espíritu. Por eso dice la palabra que nosotros los espirituales tenemos que hacer las cosas de manera espiritual que agradan al Señor. Entonces, mire, el problema, hermano, es que cuando estos sistemas se derrumben, se va a derrumbar todo. Y el único sistema o más que sistema, es cultura que nunca se va a derrumbar, es la cultura del cielo. Entonces nosotros no perdamos de vista que lo que tenemos que hacer es establecer en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro ministerio y en lo que hacemos, en el matrimonio, en la familia, la cultura del cielo. Es que no es ni la cultura de Benecer, fíjense. No es ni la cultura del pastor ni de la pastora.
No es la cultura del apóstol, con respeto lo digo, es la cultura del cielo, traer el cielo a la tierra, que en nuestra casa, si hay algo, porque hermano, no lo sabemos todo, los ministros no lo sabemos todo, como le repito, nos podemos equivocar. Entonces, no lo sabemos todo, pero sí podemos preguntar. Entonces, nosotros tenemos que tener ser acuciosos, ser personas que no pongamos triste al Espíritu Santo, porque Babilonia de eso se encarga, de hacer que la gente entre en confusión y eso trae tristeza al Espíritu Santo. Tenemos que tener cuidado. Entonces, no es cuestión, fíjese, intelectual o de conocimiento, no. Esto es cuestión de un crecimiento espiritual. No es cuestión intelectual o de conocimiento, le repito, sino que es una cuestión de crecimiento de orden espiritual. Eso es lo que tenemos que tener claro en las iglesias, porque es una batalla espiritual que estamos librando a diario. Entonces, le repito, no es cuestión intelectual o de conocimiento, porque hay muchas personas que saben la Biblia, pero no la ponen en práctica. Yo he dicho, realmente el verdadero éxito, se lo he mencionado varias veces, el verdadero éxito en el mundo espiritual es poner por obra la palabra. Ya se lo he mencionado, inclusive mi amada ha hecho ahí algunas situaciones para ponerlas en las redes sociales. Pero realmente, hermano, viene el tiempo en el que Dios nos va a demandar que pongamos por obra la palabra. Es que miren, nosotros a veces podemos hacer y decir cosas en las que podemos estar equivocados, pero lo que nunca se va a equivocar es el sistema establecido en nuestro corazón que viene del cielo, porque a través de Cristo nosotros somos nuevas criaturas, estamos siendo regenerados. Entonces, ahora, vemos aquí que Babilonia, ese sistema espiritual que afecta con confusión, que eso, hermano, el mundo está confundido. Hay jóvenes confundidos, hay niños confundidos, hay ministros confundidos. Habemos, tal vez, me voy a incluir, podemos haber iglesias que de repente podemos caer en confusión. Podemos tener abrir esa puerta a alguna situación, permitirla y eso nos puede traer confusión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el doble discurso. No podemos ser personas que hoy digamos sí y mañana no. No podemos ser ministros que hoy digamos sí, mañana no. Que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no, basado en la palabra, no en lo que nosotros queremos o creemos. Y mire lo que dice Apocalipsis 18:4 en función de lo que le acabo de explicar. Dice que dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Mire, es pueblo de Dios, porque ahí está hablando el apóstol Juan está hablando que escucha una voz en el cielo, el ángel le dice, de parte del Señor trae el mensaje y le dice, salid de ella, pueblo mío. Entonces hay pueblo de Dios metido en Babilonia. ¿Y cómo saca Dios al pueblo de él de Babilonia? Destruyendo Babilonia, mire, destruyendo el sistema de Babilonia, que es el sistema de confusión, el sistema de invertir los valores. Entonces dice, salid de ella, pueblo mío, porque mire el problema cuando nosotros no queremos o nos resistimos a salir de este sistema y de otros sistemas que nos alejan de Dios. Mire, si usted hace cosas que lo alejan de Dios, entonces no es de Dios lo que está haciendo. Pero si usted hace cosas que lo acercan a Dios, entonces sí vale la pena permanecer ahí. Entonces le doy un consejo, no permanezca en esos lugares o situaciones o atmósferas que lo alejan de Dios, hermano, porque Dios no habita, por ejemplo, en medio de atmósferas donde no está Él, atmósferas del mundo, atmósferas de pecado, atmósferas de corrupción, atmósferas de mentira, atmósferas de violencia. Dios no está ahí. Y si está, se hace a un lado, porque Él no puede estar donde, ¿qué comunión dice tiene la luz con las tinieblas? Entonces tenemos que tener cuidado, hermano. Entonces dice el Señor, salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados. Fíjese que participar es quedarse ahí, participar de todo lo que se está dando. Y aquí habla de no participar de sus pecados y para que no recibáis sus plagas. Fíjese que yo tengo aquí plagas en el original. Yo lo tengo aquí, es el griego 41:27 y significa golpe, fíjese. Entonces, cuando nosotros nos quedamos en ambientes, en atmósferas que no honran a Dios, recibimos un golpe. Mire qué tremendo. Y dice, por implicación, una herida, fíjese, herida. Ahí le voy a hablar de alguna herida más tarde. Entonces, cuando nosotros nos quedamos en este sistema de Babilonia específicamente, dice que podemos recibir al participar, al quedarnos, participamos, porque Dios está dando la orden, salga de ahí. Hermano, salga de ahí, está a tiempo. Salgamos de esos pensamientos,
salgamos de esas actitudes que no nos acercan a Dios, nos alejan, porque esa es una atmósfera de Babilonia, porque nos tiene confundidos. Y eso puede hacer que venga sobre nosotros heridas, golpes, dice, calamidad, fíjese, plaga, herida, azotes. Entonces le doy cuatro cosas, entre otras que están ahí, para que vea que no, bueno, obviamente no le voy a hablar mentira, ¿va? Es el griego 41:27, pero cuando dice el griego 41:27, que salgamos de ahí, pueblo mío, es el pueblo de Dios, eso es lo que me preocupa, pueblo mío. Dios vela por el pueblo, pero uno tiene que salir. Hermano, en medio de la discoteca no va a salir de ahí. Si usted dice, padre, sácame de aquí, no, agarre la puerta y váyase. En medio de ahí, el salón donde tal vez están tomando, no va a salir usted, que Dios lo va a ir a sacar. A veces en su misericordia va a mandar una persona a sacarlo, pero salga de ahí, saque, no va a salir de las drogas. Si usted dice, padre, sácame de aquí, no, salga de ahí, pida ayuda. De ninguna atmósfera en la que nosotros no podamos vencer la carne vamos a salir, si no es con la ayuda de Dios, pero hay que tomar decisiones radicales. Entonces, no recibamos sus plagas, no recibamos sus golpes. Entonces, el que se queda en este sistema de Babilonia corre el peligro de recibir golpes, heridas, plagas, azotes, cuatro cosas. Entonces, hermano, esta noche en el nombre de Jesús le pido algo, salgamos de atmósferas de confusión. Salgamos de atmósferas que nos alejan de Dios. Salgamos de ahí. Vamos a salir heridos, azotados, golpeados y hasta con enfermedades podemos salir de ahí. Que en el nombre de Jesús no pase. Otra que yo encontré es el versículo 5. Dice, porque sus pecados. Entonces, ¿cuál es el problema? Babilonia es una atmósfera de pecado, de corrupción. Pero si nosotros nos quedamos ahí, podemos ser absorbidos por la atmósfera. Hermano, las atmósferas nos absorben porque sus pecados se han amontonado. Mire, ¿qué tanto pecado tenía Babilonia? Que se amontonaron hasta el cielo. Del cristiano suben las oraciones, amontone oraciones en el cielo, amontonemos oraciones en el cielo, porque Dios se acuerda y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Entonces, mire, si usted se fija ahí, el pecado migró a una iniquidad. Entonces el pecado subió tanto que llegó a una iniquidad. Ya había afectado el cuerpo, luego el pecado afectó el alma y la iniquidad afectó el espíritu. ¿Se da cuenta? Ahí no está el espíritu de Dios. Entonces se acumularon tantos que se convirtieron en iniquidad. Hermanos, salgamos de Babilonia. ¿Por qué? Porque para ponerlo en contexto de lo que estamos hablando, porque estamos hablando de las aves inmundas que están en Babilonia, inmundas y aborrecibles que están ahí en Babilonia. ¿Y esto qué es, pastor? Mire lo que dice Eclesiastés 10:20. Ni aún en tu recámara maldigas al rey, ni en tus alcobas maldigas al rico. ¿Eh? Maldecir es decir cosas, es murmurar, es hablar de alguien, ya sea para bien, no, en este caso es para mal. Entonces no hablemos de nadie, hermano. Incluso nosotros los ministros. Es una lección que nos queda a todos. No hablemos de nadie. No juzguemos, no señalemos, oremos. Yo tengo esa frase ahí acuñada. No juzguemos ni señalemos, oremos mejor, porque puede ser que usted esté equivocado o yo esté equivocado. ¿Me entiende? Entonces, mejor aguantémonos ahí. Ni aún en tu recámara, mire, ¿por qué? Ni aún en tu recámara maldigas al rey, ni en tus alcobas maldigas a Petro, perdón, al rico, porque un ave de los cielos llevará el rumor y un ser alado hará conocer el asunto. Esta parte donde dice acá, mire, ser alado, ese ser alado es precisamente las aves inmundas. Entonces quiere decir que espiritualmente nosotros podemos abrir una puerta cuando hablamos mal de alguien, cuando hablamos mal de una autoridad, cuando hablamos mal del pastor, pero también nosotros los pastores cuando hablamos mal de otro ministro o de una oveja o de una persona, cuando hablamos mal de la familia, por ejemplo, es que fulano de tal es un desventurado y es aquí. Entonces eso no es correcto. Oremos por las personas. ¿Por qué? Porque aquí dice que un ave de los cielos, esa ave es un ave inmunda que lleva el chisme y se dan cuenta las personas. Dice, es un ser alado. Entonces, esas aves inmundas son las aves aborrecibles. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que conocer las potestades contra las cuales pelearemos en este último tiempo. Dice que ese ser alado es como un ave, es como, dice que es un pájaro, es una ave que está cubierto con plumas. Entonces, de eso quisiera hablarles, de esas aves inmundas, de la influencia que tienen. Y acuérdese que las aves inmundas van sobre los cristianos, los que tenemos vida.
y vida en abundancia. Pero las aves aborrecibles van sobre aquellos que no tienen a Cristo, pero también van sobre el cristiano que se está muriendo en el orden espiritual, aquel que se está pagando. Hermano, le doy un ejemplo, no con Biblia, pero sé que usted lo ha visto en las películas o en en los muñequitos animados ahí. Hermano, ¿qué se mira? Fíjese bien, cuando alguien viene en el desierto arrastrándose así para querer, buscando agua y está a punto de morir, llegan ¿cómo? No sé si les dice, bueno, los opilotes le decimos en Honduras, aquí creo que les dicen los chulos. Entonces llegan los chulos ahí a esperar que se mueran. Bueno, así son estas aves. Cuando nosotros podemos tener áreas en nuestra vida que se estén muriendo en el orden espiritual, en el matrimonio, si hay cosas que se están muriendo, entonces podemos ser afectados por estas aves inmundas. Entonces tengamos cuidado, hermano, y en el nombre de Jesús, que no se dé, ¿verdad? Entonces, mire, como estamos hablando de aves, le estoy poniendo, esto lo tomé del apóstol Sergio, le tomé ahí le tomé prestado dos slides, porque ¿para qué ponerlos si ahí está bonito? ¿Verdad? Entonces, mire, estas son las aves limpias que hay en la Biblia. Hay quizás otras, pero son las aves limpias que hay en la Biblia: la paloma, la gallina, el gorrión, la tórtola, las codornices, el gallo, la golondrina y la grulla. Recuerdo que cuando recién inaugurado la iglesia, llegó una palomita, no sé si ustedes la vieron, ahí está en la esquina, hasta una foto tenemos, y siempre llegan, siempre llegan. Entonces, estas son las aves limpias, las aves que traen buenos mensajes, pero miren las aves inmundas, estas son las aves inmundas: el cuervo, el águila, el halcón, la cigüeña, eh, eh, perdón, es que estaba leyendo por acá: el cuervo, el águila, el halcón, la cigüeña, el avestruz, el buitre, el gavilán, la garza, la gaviota, el búho, el pelícano, el milano, la abubilla, mira, el murciélago y el cuervo. Entonces yo le dije: Señor, ¿de cuál hablo? Basado en lo que tú quieres hablarle a tu pueblo. Entonces el Señor me llevó a que les hablara de la abubilla, fíjense. Mire qué bonita se mira, pero se va a dar cuenta que a veces nosotros, me voy a incluir, solo somos apariencia. Entonces la abubilla es una ave inmunda cuya forma de atacar es con el mal olor. Y usted dirá: pastor, o sea que si en la casa huele mal el baño es que está ese espíritu inmundo. No, 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 no me refiero a eso. Mire, le cuento algunas características de esta ave. Es una ave inmunda, recuerde, no se puede comer. ¿Cuál es la característica principal de esta ave? Se lo voy a decir. Mire, este mal olor, ¿sabe qué hace esta abubilla? La abubilla, como una forma de defensa, en el nido deposita heces, sus heces, lo llena, lo llena, lo llena. Entonces el nido coge un mal olor, pero ¿sabe qué me preocupó? Que el nido es su casa. Entonces, ¿cómo ataca este espíritu inmundo llamado abubilla, que son las aves inmundas y aborrecibles? Ataca que en la casa puede haber mal olor por cosas que se están pudriendo, por cosas que se murieron, y nosotros no lo sentimos, pero lo sienten los demás, menos nosotros. Porque le cuento algo, fíjese que leyendo sobre esa parte especial que pasa en algunas personas, mire, uno es el último en darse cuenta que tiene mal aliento, que tal vez tiene, que las axilas le huelen delicioso. Uno es el último en darse cuenta. Uno es el último que tal vez huele a sol o a sudor en la ropa o en el cuerpo. Uno es el último en darse cuenta, pero los demás sí lo sienten. ¿Sabe qué pasa ahí? Fíjese que leyendo sobre eso, dice que el cerebro, la primera vez, por ejemplo, en una casa donde hay perros, con respeto lo digo porque sé que a la mayoría le gustan las mascotas. Sé que alguno dijo: a mí no, pero bueno, a esos que les gustan las mascotas. Mire, cuando tenemos mascotas en la casa, sobre todo perros, hay un olor bien peculiar donde duermen ellos o donde están. Pero los dueños de la casa no lo sienten. Pero cuando uno llega que no tiene perros, uno dice: aquí hay perros, ¿verdad? Porque uno siente el olor particular de las mascotas. Fíjese que en el orden espiritual pasa lo mismo. Mire lo que pasa. Cuando uno llega y recibe un olor, entonces el cerebro dispara los conectores que tiene ahí y manda un aviso: hay mal olor, tápate la nariz o muévete de ahí. Uno hace eso, ¿verdad? Toma acción para evitar el mal olor. Pero fíjese que cuando uno se queda ahí, el cerebro vuelve a recibir otro mensaje y dice: ¿sabe qué hace el cerebro? Apaga el sistema del olfato, o ¿cómo se llama? El sentido del olfato. Entonces nosotros, esta ave es estratégica. Es una ave
que hace que las cosas huelan mal. Y usted dirá, pastor, ¿pero qué me quiere decir con eso? Se lo pongo de esta manera. Nosotros somos grato olor a Cristo, pero esta ave hace que nosotros incurramos en acciones, pensamientos y situaciones que no huelen bien para el Señor, pero según nosotros huelen bien. Ese es el problema. La bubía es difícil y mire qué bonita se mira, es preciosa. Dice que cuando extiende así el plumaje, como lo ve ahí, es porque está en cortejo. Pero como dicen, solo ellos se soportan sus olores, hermano. Y aprovecho para decirle, hay personas que en el orden espiritual es igual. Hay personas que, por ejemplo, usted ve los de la calle, qué pena pues que estoy agarrando con nombre y apellido, tal vez no con nombre y apellido, pero sí dando un ejemplo. Hermano, yo he visto, hasta uno se ríe, usted ha visto los personajes que viven en la calle alguna vez. Hermano, hasta se abrazan y se besan cuando son novios, por ejemplo, y ellos se ven todos sucios y huelen mal, pero ellos no se sienten, ellos se sienten que huelen bien, porque ese es perdón, su hábitat o su estilo de vida, esa es su atmósfera donde viven. Bueno, eso pasa en el orden espiritual. Este mal olor está en su nido, es decir, su casa, y eso es lo que me preocupa, hermano. Porque el mal olor de esta ave, que es un ave inmunda, está en su casa, en el nido donde viven sus hijos. Y puede ser que el mal olor de los padres le caiga a los hijos, o el mal olor de los hijos contamine a los padres, porque esto es de contaminación. Hermano, aprovecho para decirle, mire, nosotros somos casa de paz. Anoche hablaba con unos hermanos ahí al respecto y lo hemos venido hablando con mi esposa. Mire, nosotros somos casa de paz. ¿Qué va a encontrar en la iglesia? Por si le preguntan, ¿qué tiene casa de paz? Paz y santidad. Y eso a algunos les va a molestar porque es paz y santidad. Eso somos nosotros. Entonces, mire, las tribus eran 12. La tribu de Isaacar, ¿cómo se llama? Rubén, Gad, Simeón, Judá, Neftalí, Gad, Aser, Manasés, y no recuerdo las otras, pero por ahí va. Neftalí, no sé si se lo dije todas. Pero ¿cuál es el punto? Todas las tribus tenían un fluir diferente. Por ejemplo, el que era de Judá no iba a querer estar con los de Isaacar, porque los de Isaacar solo pasaban, salían a ver el tiempo y decían, creo que viene un tiempo de guerra. Ellos no, ellos estaban ahí con la trompeta sonando cualquier canción, por decir algo, nada más para ejemplificarle. Entonces, nuestra iglesia, Casa de Paz, Ministerio de Benecer, le digo algo, por si no lo sabía. Lo que va a encontrar ahí es paz y santidad. Pero previo a la paz hay guerra. Por eso le estoy trayendo mensajes como esto, para que sepa contra qué cosas tenemos que pelear nosotros, los cristianos, no solo si no es de Casa de Paz aquí en Colombia, no, también en su casa, en su lugar, porque sé que nos ven de todos lados. Les agradezco y les bendigo. Entonces, ahí donde usted está también conozca, porque este mal olor en el orden espiritual puede estar en el nombre de Jesús que no. Y nosotros ya nos acostumbramos y no nos damos cuenta. Es difícil, hermano. Entonces, el problema del mal olor es que la persona no lo siente. El mal olor puede ser del cuerpo, lo que les decía, el mal aliento. Es que nos adaptemos. El problema es que nos adaptemos, porque el mal olor puede venir por falta de aseo, y eso es falta de santidad. O porque algo se está descomponiendo. ¿Por qué? Producto de la corrupción. Cuando hablo de corrupción es que tal vez entró una bacteria, entró algo que está descomponiendo, y eso puede ser una permisión nuestra, un pecado, una iniquidad, una transgresión, una mentira, por ejemplo, o algo que permitimos nosotros que nos esté echando a perder algún área de nuestra vida en el orden espiritual. Entonces, fíjese que oler mal, ese mal olor, tal vez, ya le voy a poner el versículo, nada más estoy queriendo dejarle una buena base de esto. Y espero en el nombre de Jesús terminar, ¿verdad? Mire, ese mal olor en el original es el hebreo 887 y entre otras cosas es oler mal. Mire, es ser moralmente ofensivo. Fíjese. Es que, mire, hermano, la Biblia tiene una profundidad hasta en las aves, hasta en los nombres. Si usted lee números y cuando comienza a decir Jonás, hijo de fulano, hijo de sutano, y uno dice, ay, qué aburrido. Cada nombre tiene un código escondido. Mire Dios hasta los animalitos, con los animalitos nos enseña a nosotros, animalitos a veces también, ¿verdad? Me incluía, para que no diga que lo estoy señalando. Y con animalitos, con aves nos enseña el Señor a nosotros. Dice que es mal olor. Entonces, ¿qué es la abubilla? ¿Qué es el mal olor? Es cuando uno lee esa parte del oler, dice que es moralmente ofensivo, es apestar, es corromperse, es heder, es mal olor, es hacerse odioso y estarse pudriendo. Hermano, tenga cuidado porque se me viene a la memoria. Hay gente
Yo recuerdo que en la universidad, sobre todo en los colegios, hay gente odiosa, hermano. Bueno, esos odiosos tienen mal olor espiritual, por decir algo. ¿Por qué? Porque sus acciones hacen que los odien. Tal vez son malos, pendencieros. Esos que hacen bullying, por ejemplo, son pendencieros y terribles en el nombre de Jesús. Entonces, que en el nombre de Jesús Dios los arregle, ¿va? Eso le quería decir. Mire, Deuteronomio 14:18, ahí lo encontramos. La cigüeña y la garza, según su especie. La bubilla, mire, y el murciélago, ahí está de lo que estamos hablando en este momento. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Mire, el mal olor tipifica que hay corrupción en la casa, que hay corrupción en nuestra primera casa, que es la vida, el corazón, los pensamientos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mire, nosotros tenemos que ser un pueblo diferente, hermano. Tenemos que ser un pueblo diferente. Tenemos que ser un pueblo que marque la diferencia, comprometido y separado para el Señor. Eso es lo que Dios busca. Dios busca que nosotros seamos diferentes, hermano. Porque le digo algo con todo respeto, para ser igual que los del mundo, mejor quedes en el mundo. Sí, porque si vamos a venir a la iglesia y vamos a ser igual y a vivir igual como estamos en el mundo, entonces ahí hay un problema. No hemos nacido de nuevo, no conocemos al Señor. Y lo otro es que tal vez estamos aquí en la iglesia por un club. Hay personas que van a la iglesia de moda, por moda. Hay personas que van a la iglesia porque parece un club. O tal vez vieron allá a una muchacha que les gusta y van allá, pero algunos se quedan. Entonces, no estoy señalando, lo que le estoy diciendo es que nosotros como pueblo, si ya estamos en el Señor, marquemos la diferencia, porque ahorita con este sistema de Babilonia, estas aves inmundas, este sistema de confusión, hermano, hay lugares, hay acciones nuestras a veces que no marcan la diferencia entre alguien del mundo y nosotros, por ejemplo. Yo hablaba, fíjese, con mi esposa algún tema, no recuerdo, pero a mí me sorprendió hablando con alguien, fue que no es de la iglesia, fíjese. A mí me sorprendió lo que me dijo que hizo. Entonces yo le decía a mi esposa, mira que a veces las personas fuera de la iglesia tienen sentido común más desarrollado que lo tenemos nosotros. A veces nosotros en las iglesias nos complicamos, hermano. Para tomar una decisión nos complicamos. Para tomar una acción en algo nos complicamos. Para decir algo nos complicamos o complicamos nosotros. A veces somos complicados, me voy a incluir, somos complicados por muchas razones, porque estamos en construcción, como dice alguien por ahí, estamos en construcción. Creo que deberíamos de andar un rótulo todos que dijera cristiano en construcción, no cristiano de la secreta, ¿va? Sino que cristiano en construcción. Pero hermano, tenemos que marcar la diferencia. Entonces, vamos a ver a la luz de la palabra el mal olor que tipifica en la Biblia para que nosotros cerremos la puerta a esa acción o a esa situación, a esa atmósfera que puede estar en nuestra casa, porque recuerde, este mal olor de la bubilla lo tiene en su nido, en su casa. Llámese generación, llámese familia, llámese matrimonio, llámese ministerio. Tenemos que tener cuidado, llámese corazón, pensamiento. Tenemos que tener cuidado. Veamos la primera. Miren, la primera son las ranas y tipifica la lujuria, hermano. Uf, voy a tomar agua, hermano, porque es limpieza, paz y santidad, recuerde. Sin paz y santidad nadie verá al Señor. La idea es prepararlo a usted. Mostrar que no somos, comenzando con su servidor, perfecto, que nos equivocamos, pero que estamos sabidos y estamos conociendo contra qué estamos peleando para tomar medidas y enmendar. La palabra dice en Proverbios 28:13 que el que cubre su pecado no prosperará. El que encubre su corrupción no prosperará. El que encubre su pecado no prosperará. Proverbios 28:13. Más dice, sin embargo, el que los confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Yo soy de esos segundos. Entonces se da cuenta. ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida? Que si hay alguien, usted conoce a alguien o usted es alguien que tiene lujuria, yo espero que no. Y no es que le gustan los lujos, ¿va? La lujuria es otra cosa. Entonces, si usted es alguien que le gusta o tiene lujuria, entonces ahí hay una bubía, hay una ave inmunda. Y el problema es que el ave inmunda lo que hace es depredar. Son depredadores, hermano. Cazan el alma, dice. Por ejemplo, la prostituta caza el alma preciosa del joven o de la persona. Entonces veamos, las ranas. ¿Por qué las ranas? Fíjese bien.
Entonces, el mal olor, acuérdese, está en la casa. Estamos hablando que nosotros, mire, el mal olor o el buen olor, el grato olor es una ofrenda. Cuando se preparaba el holocausto del sacrificio, dice que aunque se quemaba el holocausto, subía como un olor grato por el sacrificio. Entonces nosotros tenemos que ser olor grato de vida, no olor feo de muerte, porque el que tiene un mal olor espiritual es porque puede ser que algo se está muriendo. Entonces veamos así, tal vez con la ayuda del Señor voy a correr para darle unos tres. Entonces, las ranas tipifican la lujuria. Mire, Éxodo 8:14, ahí está el mal olor. Mire. La gente recogía todas las ranas muertas y las amontonaba en todo el país. Se sentía la peste de las ranas muertas. Hermano, no sé, mire, yo tengo aquí antes de entrar en materia con esto, dice que la lujuria, por si usted no sabe, le repito, no es que nos gustan los lujos, ¿va? La lujuria es un deseo excesivo en el orden sexual. Entonces la persona que tiene lujuria, como tiene un deseo excesivo, corre el riesgo de caer en fornicación, en adulterio, corre el riesgo de ver pornografía, corre el riesgo de hacer prácticas no adecuadas a lo que el Señor nos manda. Perdón si hay niños escuchando esto, pero hermano, esto hay que tratarlo, porque el hecho que vayamos a la iglesia no nos exime de poder incurrir en cierto tipo de prácticas que no agradan al Señor. Entonces aquí conoce la historia. Éxodo 8:14, Moisés es la segunda plaga, es la segunda plaga. Entonces la segunda plaga que el Señor le envía, dice que después de esto endureció el corazón Faraón. La gente recogía todas las ranas muertas y las amontonaba en todo el país, se sentía la peste de las ranas muertas. No sé si alguna vez usted ha podido estar en un lugar donde hay pescado que está en descomposición. Hermano, es un olor fétido. Bueno, así huele la lujuria en el orden espiritual. Entonces tengamos cuidado, hermano, porque hay cristianos, hay pastores con lujuria. Yo conocí, hemos conocido a lo largo de nuestra vida como dos, tres casos. Y no le digo el país ni el lugar, pero sí, hermano, casos serios por la lujuria. Normalmente, fíjese, tómeme la palabra, normalmente el que viene con este tipo de desviación, porque esta es una aberración, hermano, puede convertirse en una aberración. Hermano, en cierto país, por ejemplo, en cierto país, qué terrible, el papá violaba a las hijas y se filmaba. No sé si era el papá de ellas, pero son gente con aberraciones. Eso es el peligro, porque usted dirá, ay, pastor, pero a mí me gustan las mujeres. Qué bueno que le gusten las mujeres, porque ahora, hermano, alégrese que su hijo le gusten las mujeres, pero contrólale las hormonas, porque ese es el problema. Y que su niña le diga, papá, mamá, papá, es que a mí me gusta fulano de tal, un varón. Qué lindo que le guste, bueno, qué lindo, qué bueno que le guste un varón, porque ahora usted sabe que no, hasta para decir ese tipo de cosas hay que cuidarse. Entonces, ¿cuál es el punto, hermano? Que nosotros a veces no tratamos el área sexual y hay mucho matrimonio, hay muchos pastores y muchas ovejas, hay familias con problemas en el área sexual. Lo que pasa es que son temas tabú y son temas que uno no puede tratar con cualquiera. Y le doy un consejo, no trate ese tema con cualquiera, porque es un tema bien delicado. Entonces las ranas muertas hacen oler mal el matrimonio a veces, hacen oler mal, la bubilla ataca llevando ranas, o sea, lujuria. Entonces la bubilla con el mal olor abre la puerta. Entonces el ave inmunda llega y dice, este tipo es lujurioso, se le van los ojos. Entonces si usted tiene problemas de lujuria, haga pacto con sus ojos, dígale, Señor, ayúdame, pídale a alguien que ore por usted, un varón que ore, un ministro, para que lo liberen de la lujuria. Entonces veamos qué pasa. Apocalipsis 16:13 dice, y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Esto es en la gran tribulación ya los 3 años y medio finales de la gran tribulación. Dice, a tres espíritus inmundos semejantes a rana. Entonces, son espíritus inmundos, ¿se da cuenta? Las ranas son espíritus inmundos. Entonces, cuando la rana se muere, echa mal olor. Y allí es donde entra el ave inmunda llamada abubilla, que es un espíritu inmundo, son espíritus alados. ¿De dónde salieron estos espíritus? Tal vez le cuento así rapidito porque no le puse el tema ahí. ¿Sabe de dónde salieron estos espíritus? Miren, en Génesis 1 hay una creación y en Génesis 2 es otra creación. Entonces, cuando allá en Apocalipsis 18:2 decía
Dice, las aves inmundas llegaron a ser, ¿de dónde venían esas aves inmundas si Dios hace todo bueno? Póngase a pensar. Entonces quiere decir que en el inicio, mire, cuando usted lee Génesis 1, ahí dice que Dios hace los animales, incluidas las aves, y después hace al hombre, o perdón, hace al hombre y a la mujer. En Génesis 1, el Señor hace los animales, incluidas las aves, al hombre y la mujer. Dice, y puso al hombre y a la mujer ahí en el huerto. Génesis 1. Entonces, ahí se corrompieron, porque ya venían de generaciones anteriores. Entonces, ahí se corrompen. Pero en Génesis 2 dice que hizo al hombre, los animales, incluida las aves, y por último la mujer. Aprendió la lección, va a decir, no, no, hizo al hombre, las aves, los animales, y por último la mujer. ¿Qué le quiero decir con eso? Que pareciera ser que estas aves inmundas en el orden espiritual es como un paralelo de lo que ya venía. Entonces, las aves inmundas se corrompieron en la primera creación y las aves aborrecibles se hicieron en la segunda creación. ¿Por qué? Porque ya había carne y esa carne fue cuando pasó el Noé, ¿cómo se llama? El diluvio, pero no quiero confundirlo, nada más le digo de dónde viene todo esto y vamos acá. Entonces, ¿qué pasa aquí? Porque estos espíritus inmundos, la rana es un espíritu inmundo, igual que las aves inmundas. Es que son espíritus inmundos, hermano, son demonios. Entonces dice, espíritu inmundo dice que es impuro. Mire, ceremonialmente ahí. ¿Quiere de dónde sale la lujuria? Es el hebreo, el griego 169, griego 169. Acatarto se lee, son espíritus inmundos, inmorales, lujuria, inmunde o inmundo. Entonces son espíritus inmundos que afectan perdón, es que estoy oyendo un ruido ahí. Entonces, y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia. Entonces, para avanzar, hermano, porque tal vez le quiero dar dos, tres. Entonces, aquí vemos que el primer ataque de la bubilla, el mal olor, ¿dónde comienza? En el orden sexual. Cuide el orden sexual y no toque las mujeres, hermano. Con respeto lo digo, porque ese problema lo pueden tener las mujeres también. Y con respeto lo digo, usted sabrá, ¿verdad? Porque eso hay que revisarlo. Entonces, pastor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Lo que hay que hacer es decir, Señor, tengo este problema en el área que usted conoce. Yo te ruego, pida ayuda, porque si no, imagínese, dice, se me viene, honroso sea el matrimonio y el hecho sin mancha. Honroso es el matrimonio y el hecho sin mancha. Usted deduzca por ahí, entonces tenga cuidado con esto. Entonces, el primer mal olor que nosotros tenemos que cuidar es en el orden sexual. ¿Por qué? Porque es una influencia de un ave inmunda que a través de las ranas que vimos aquí que se compusieron y cogieron mal olor. Y cuando donde hay un mal olor, mire, para que lo pueda entender mejor, por si dice, pastor, no lo entendí, mire, donde haya mal olor es un ave inmunda llamada abubilla. Es un ave inmunda y aborrecible de un sistema de confusión de Babilonia. Entonces, ¿dónde viene la confusión? Para irlo mezclando y que lo podamos entender bien, para que se dé cuenta de la gravedad del asunto. ¿Sabe dónde viene la confusión? Cuando la pareja o la persona cree que todo está bien. No, es que yo soy hombre, a mí me gustan las mujeres. Hermano, no, tiene que tener cuidado. Tienen que tener cuidado. Porque si usted es casado, no puede andar diciendo que le gustan las mujeres. Si usted, hermana, es casada, no puede estar diciendo, a mí me gusta todo, o los hombres X o Y, ¿no? Tienen que tener cuidado. Veamos el segundo. El segundo es el maná. El maná tipifica la desobediencia. Entonces, primero la lujuria. Cuando huele mal, llega ese espíritu de confusión de Babilonia. ¿Por qué? Porque la gente no quiere resolver y arreglar. El maná tipifica la desobediencia. Mire, no se olvide que ese mal olor de la bubilla, ese espíritu inmundo, está en la casa. Entonces es un tiempo de revisar la casa, pero la primera casa somos nosotros. Revisar el matrimonio, revisar los hijos, la familia. Hay que revisar, hermano. Revisar el ministerio, revisarse usted como oveja. El maná tipifica la desobediencia. Veamos lo que dice la palabra. Éxodo 16, 19. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron. No obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. Y crió gusanos y hedióme. Cogió mal olor el maná, hermano, lo que Dios les daba cogió mal olor por la desobediencia.
Entonces hay cosas que Dios nos puede dar que no pueden estar agradando a Dios en los frutos que estamos dando, porque hemos desobedecido. Y se enojó contra ellos Moisés. Entonces aquí, usted conoce la historia, rapidito se la refresco nada más. Aquí dice que ellos le pidieron comida al Señor y le protestaron, Señor, danos comida. Entonces el Señor, mire, el Señor a veces nos lleva medidos a cuentagotas, porque muchos de nosotros, si nos da todo, nos vamos de la iglesia o nos vamos del Señor, nos alejamos del Señor. Entonces el Señor lo que quería era mostrarles la provisión diaria, pero también les quería enseñar obediencia. Entonces ellos no obedecieron. Miren, ¿cómo llega el mal olor por la desobediencia? Porque a veces nosotros tomamos decisiones no obedeciendo la palabra. Yo le he dicho, mire, si no es cuestión de lo que su pastor o pastora dice, no, es lo que dice la palabra. Eso es lo que tenemos que hacer. Al final uno lo que hace es darles un consejo basado en la palabra o en la experiencia que uno ha tenido, pero usted tiene que corroborarlo con la palabra. Si hay algo que usted tiene duda, vaya a la palabra, porque uno se puede equivocar, hermano. Entonces, ninguno de nosotros le dice, mas ellos no obedecieron, sino que dejaron para el otro día, entonces guardaron. ¿Sabe por qué llega el mal olor a veces? Porque confiamos en lo que nosotros tenemos y sabemos, y no en la provisión de Dios. ¿Qué hicieron ellos? No tenían la seguridad, viendo que venía de Dios, de que iba a haber provisión al día siguiente, y guardaron para el día siguiente. Hay acciones que aunque parezcan buenas, no suben como un olor grato al Señor. Yo le he dicho, hermano, perdone, si la persona está teniendo ganancias deshonestas y lleva el diezmo y la ofrenda a la iglesia, eso es maldición, hermano. No puede decir que eso le sube como olor grato al Señor, por ejemplo. Bueno, voy a la siguiente. Primera de Samuel 15:22 dice, Samuel respondió, ¿qué le agrada más a Dios? Dice, ¿qué le agrada más a Dios? Dice, Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? Espérense que estaba viendo, sí, creo que estoy saliendo bien. ¿Qué le agrada más al Señor? Perdonen que esté reiterando acá, pero es que perdí la. Ok. ¿Qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se le obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. Entonces aquí entramos a otra cosa. ¿Sabe por qué el maná tomó mal olor? Porque no prestaron atención. Entonces, ¿por qué el sistema Babilonia está afectando la iglesia en este momento? Está afectando a las familias. ¿Por qué está afectando al cristianismo? ¿Sabe por qué? Porque hemos perdido la capacidad de oír. No oímos. A veces no dejamos hablar a la otra persona. A veces no escuchamos lo que la otra persona dijo. A veces escuchamos de otra manera o como nosotros queremos escuchar. Me estoy incluyendo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros perdemos la capacidad de oír, perdemos la capacidad de obedecer, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Entonces, cuando no escuchamos lo que Dios nos quiere decir a través de la palabra, a través de una prédica, a través de lo que usted lee. Entonces, desobedece. Y cuando desobedecemos, mire, todos los frutos de la desobediencia cogen mal olor. La niña se casó con el que le dijeron que no se casara, hermano, y a los 6 meses, divorcio. Reprendo, ¿ah? Sí, que en el nombre de Jesús todos los que se han casado, que les vaya bien en el nombre de Jesús, que le vaya bien a nuestros hijos, a nuestros nietos y a todas las generaciones y a sus hijos y a sus nietos. Que en el nombre de Jesús seamos matrimonios sólidos nosotros y también ellos. Amén. Pero ¿cuál es el punto? Todos los frutos de una desobediencia, hermano, huelen mal al Señor. Le pongo un caso. Viene la persona viene la persona y le dicen, tal vez el ejemplo es muy burdo o muy pesado. Estoy buscando un ejemplo que más se adecue, tal vez. Le puse ese. Tal vez el muchacho le dijeron, no te cases con ella. Y se casó en desobediencia. Se embarazó. A los 6 meses, a los 3 meses se separa y el lío, hermano. Comienza el litigio. ¿Qué hacemos con el niño? ¿Me entiendes? Son frutos de desobediencia. Mire, ni un fruto de desobediencia va a agradar a Dios. Tal vez le sirva humanamente, le sirva en su economía, le sirva económicamente, le sirva no espiritualmente, le sirva en su familia, le sirva en el negocio, le puede servir en cualquier área, pero no le va a subir como un olor grato a Dios. Entonces, el maná tipifica la confusión, no el maná, sino que el maná
que por desobediencia se pudrió y echó mal olor. Hermano, ¿cómo es posible que algo que viene del cielo se pueda echar a perder? ¿Sabe por qué? Por nuestra desobediencia. Y eso me lleva a algo más delicado. Usted puede tener dones, talentos, predicar, cantar, pero los puede echar a perder y cogen mal olor cuando usted entra en desobediencia. Tenemos que tener cuidado. Un tercero que yo puse aquí, hermanos, este es el que le quería decir, las heridas. Entonces, ¿cómo este sistema de Babilonia, este sistema de confusión, donde habitan y permanecen espíritus o que son, perdón, aves inmundas y aborrecibles, que son espíritus, entidades inmundas, potestades que están atacando la iglesia hoy? ¿Cómo es posible y cómo se activan estos espíritus? A través de la desobediencia. La primera que le di, ¿cuál era? A través de la desobediencia y a través de la inmoralidad sexual, a través de la lujuria. Porque todos los frutos de esas acciones no huelen bien al Señor, huelen mal espiritualmente. Y el problema es que esta abubilla, el mal olor lo tiene en la casa, en el corazón, en el pensamiento, pero en su casa. Y nos acostumbramos tanto que no echamos de ver, por ejemplo, las heridas. Como una herida echa mal olor, como una herida huele mal por la necedad, fíjese. Mire lo que dice el Salmo 38:5, la Nueva Biblia al día. Dice, déjeme ver aquí. eh, Se me olvidó mencionarles, tome nota, donde hay necedad siempre habrá heridos. De esto, donde hay necedad siempre habrá heridos. En el corazón, en los pensamientos, con las palabras. Cuando alguien es necio, hermano, mejor no hable con un necio, déjelo que se calme. O le dice, ¿sabes qué? Hablamos más tarde. Porque el necio no va a entender de razones. No le va a dar la razón porque quiere que se la den a él. Y ese sistema de confusión está en la iglesia en este tiempo. Hermano, hay tanto cuestionamiento en las redes, que si se debe diezmar, si se debe dar ofrenda, que por qué no haces esto, que por qué vas a la iglesia. Hay tanto cuestionamiento, si el pastor anda a pie, que porque anda a pie, si anda en carro, que porque anda en carro. Si la oveja va a esa iglesia, que porque vas ahí son unos fanáticos. Tanto cuestionamiento, son necios, hermano. Pero como el sistema de Babilonia y la persona que lo recibe no tiene doctrina y no lee la palabra, entonces no puede reaccionar porque no tiene el criterio divino. ¿Por qué? Porque no tiene una base sólida con la palabra. Mis heridas se han infectado, hermano, y apestan por causa de mi necedad, hermano. ¿No será que hay heridas en el corazón que ya apestan? Por favor, le pido algo, mire, usted sabe que hay heridas que apestan, hermano. Es increíble, hermano. Es increíble. Porque donde hay necedad siempre habrá una herida que apeste. Porque por la misma necedad nuestra, las heridas se vuelven a abrir. La misma necedad nuestra, me estoy incluyendo. Las heridas viejas se vuelven a abrir y apestan a veces. Con todo respeto lo digo, no creo que esté diciendo algo difícil, porque ahí dice apestan. Entonces, hay heridas en el corazón que ya apestan, hermano. Ya démosle vuelta a la página. Hermano, ¿qué ganamos nosotros con estar remachando y remarcando la misma herida de siempre? Nosotros somos los afectados. ¿Qué ganamos con increpar a la gente con una cuestión que pasó hace muchos años, hace muchos meses o pasó hoy? ¿Qué gana usted con acostarse y mañana levantarse y decirle, ya ves que te dije que vos tenías culpa, te dije que no hicieras eso? ¿Qué ganamos? Dígame qué ganamos. Dígame qué ganamos más que subir el ego y la vanidad nuestra y la altanería, el orgullo. Eso es lo que ganamos. Porque cuando tenemos, mire, nosotros somos así cuando tenemos la razón. Pero cuando no tenemos la razón, ay, papá, ahí tenemos escondido eso, ¿no? Ni me hables de ese tema. Esa es la bubilla que a través de heridas, por palabras, por acciones, por situaciones de ofensas, por cualquier situación que nos hirieron, hermano, démosle vuelta a la página, porque el problema es que esa herida huele mal. Y un corazón que huele mal, un pensamiento que sale mal, hermano, los frutos no van a ser buenos. Fíjese que esa palabra herida dice que es como estar atado con tiras, como una marca amoratada, un golpe, una herida, hinchazón, es una llaga. Entonces el problema es que a algunos ya se les hizo llaga. ¿Sabe usted que la herida, mire,
No sé si usted ha visto, porque yo he conocido de cerca esos casos. No sé si usted ha visto las personas que tienen problemas de circulación en sus piernas. Generalmente hacen una llaga. ¿Por qué la llaga? Porque la sangre, aparte de que deja de circular bien ahí, se necrotiza ahí esa parte. Pero ¿cuál es el problema? Que esa herida, todo va a dar ahí, hermano. Pero ¿cuál es el resultado de eso? Que esa llaga se hace porque esa área se murió. Entonces, es algo infectado que se deja. Entonces, cuando nosotros tenemos una herida la estamos recordando en el matrimonio toda la vida, con los hijos toda la vida, con los padres toda la vida, con los pastores toda la vida, con el apóstol toda la vida, con su jefe toda la vida. Hermano, esa herida en algún momento se le va a necrotizar y va a perder el miembro, hablando espiritualmente. Cuando digo miembro, puede ser la mano o el pie. Entonces, hermano, mis heridas se han infectado y apestan por causa de mi necedad. ¿Qué hay que hacer, hermano? Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas, hermano. Deje que el Señor le vende la herida. Llévese al Señor y descárguese con el Señor y dígale, mire, Señor, te digo, a mí fulano de tal me hizo daño, sutano, el pastor, mi jefe, la pastora, quien sea que le haya hecho daño. Dígale, Señor, esa herida la tengo ahí en el corazón todavía. Porque le digo algo, hermano, todos, todos sin excepción hemos herido, todos. Ninguno de nosotros es santo, ninguno. Y si hay uno, me escribe al final para irme a vivir con él ahí a la casa. Ninguno de nosotros es perita en miel, hermano. Todos somos difíciles, sí, difícil. Unos son más que otros, pero al final todos somos difíciles. Todos hemos herido con acciones, actuaciones, palabras, gestos. Todos hemos herido en algún momento. Entonces, pasemos la página, porque la herida se puede pudrir. La herida se pudre. ¿Y sabe cuál es el problema? Que ahí entra el sistema, el ave inmunda, llega a la herida. ¿Y cuándo lo veo yo, pastor? ¿Y cuándo se ve eso? ¿Sabe cuándo se mira eso? Cuando le van a pedir disculpas y usted no la acepta, porque la herida la tiene abierta. ¿Sí? Cuando alguien quiere arreglar el error y la persona no acepta. No, yo no lo perdono. Jamás lo voy a perdonar. Esa herida le va a echar a perder los frutos que agradan a Dios. Y cuando el Señor quiera oler, va a decir, oh, hija, hueles bien por este lado, pero aquí en el corazón veo que te estás pudriendo. Las cosas que se estén echando a perder es una puerta para este tipo de aves. Le voy a dar una nada más, perdone que abuse de su tiempo. El mal olor de las moscas, ¿sabe qué? Obras de la carne. Entonces la bubilla, no se olvide, la bubilla, el problema es que el mal olor está en su casa, en el nido, puede estar en el matrimonio, hermano, en la familia, en el ministerio también, o en la vida de uno. Entonces las moscas me habla de las obras de la carne. Muy rapidito, las moscas muertas dan mal olor y echan a perder el perfume. Un pequeño error. ¿Qué es una mosca muerta? Entre otras cosas, un pequeño error. La carne, hermano, actuar en la carne. La carne, hermano, es el alma en pachanga, es el alma fiestera, esa es la carne. Entonces, las obras de la carne, donde hay obras de la carne, no van a haber frutos del Espíritu. Sencillo. Tómeme nota. Donde hay obras de la carne, no van a haber frutos del Espíritu. Porque prevalece el alma, prevalece la fiesta, lo que nosotros somos, fiesteros y alegres. Qué bueno, pues hay que ser alegre y hay que hacer fiesta al Señor, está bien. Pero ¿sabe qué? A veces prevalece la carne. Echan a perder un perfume. Un pequeño error puede pesar más que gran sabiduría y honra. Mire, otra versión dice una pequeña locura. Entonces, mire, ¿dónde llega la mosca? Donde algo se está descomponiendo, donde hay mal olor, donde hay basura. Perdone que lo diga así, pero la mosca llega donde hay basura, donde hay carne. Póngase a hacer carne asada. Tal vez usted tiene limpia, hermana o hermano, la casa, pero ponga un pedazo de carne que lo va a asar, hermano, al ratito está lleno de mosca. Entonces, la mosca llega donde hay carne, donde hay descomposición, donde hay corrupción, donde hay pecado. Entonces, eso genera un mal olor aborrecible, perdón, sí, de confusión. Abren la puerta para que, a pesar de la sabiduría y la honra que queremos darle a Dios, no se dé.
Gálatas 5:19, ahí le pongo, y manifiestas son las obras de la carne, dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho, que los que practican, ¿eh? Los que practican, una cosa es que nos llegue a nosotros por tentación, pero otra cosa es que nosotros la practiquemos. ¿Quiénes practican estas cosas? Los que cometen una pequeña locura, dice otra versión, un pequeño error. Entonces, ¿quiénes practican esto? Los que, hermano, cometen una locura. Hay gente que comete una locura. Yo he visto hombres que han dejado su matrimonio por irse con una joven o con alguien más joven y hoy lo están lamentando. Esa es una locura. Yo he visto gente que ha puesto todo su dinero en una inversión que le dijeron que no lo hiciera y eso es una locura. Yo he visto gente que abandona a su familia y se van a los estados, con respeto lo digo, y pasan 10 años y allá tienen otra familia y se olvidaron de la que dejaron acá. Eso es una locura. Yo he visto gente que dice, yo no necesito al Señor, yo no necesito a la iglesia, yo no necesito al Señor, yo solo puedo sobrevivir. Eso es una locura. Hay locuras cuyo resultado a veces puede llegar hasta la muerte. No cometa una locura, no cometa una locura. A alguien le estoy diciendo, fíjese, por eso me ha dejado el Señor ahí, no cometa una locura, hermano. Sentido común, Espíritu Santo, doble rodillas, pídale al Señor, no cometa una locura, no abandone sus hijos, no cometa una locura, no haga cosas de las cuales usted se puede arrepentir después. Para los que anotan nada más, Lázaro, el cuerpo no renovado, el mal olor, creo que es la última, hermano. Si me permite, perdone que he abusado de así, es la última. Si me permite, dale a Lázaro. Mire, Lázaro, ¿quién era? Lázaro tipifica el cuerpo. ¿Qué pasaba con Lázaro? Mire, si usted lee los relatos, Lázaro aparece con Jesús nada más cuando lo resucita. Pero antes, Lázaro, Marta y María iban a la iglesia y él se iba a ver el partido de fútbol, ¿no? Por decir algo, a mí me gusta el fútbol, ya claro. Eh, Marta y María iban al discipulado, él se iba, qué sé yo, allá al mall, a hacer nada, pero no quería ir. Ese era Lázaro. Entonces, ¿qué pasó con Lázaro? Juan 11:39, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, lleve ya. Entonces hay Lázaros que lleven porque se han alejado del Señor y son presa fácil de este espíritu inmundo llamado abubilla, que con el mal olor, hermano, le digo algo, fíjese que el mal olor, por eso no tolere malos olores. El mal olor es una puerta para los demonios. Y si nosotros olemos mal espiritualmente, estamos abiertos a la influencia, no a la posesión, le aclaro, porque la influencia demoníaca es en el alma y en el cuerpo, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro. Entonces, lleve ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y dice, entonces, cuando habla de cuerpo, ¿a qué se refiere? Colosenses 2:19, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Entonces, ¿sabe qué me habla esto? De un cuerpo que se murió y dejó de crecer. Estos son aquellos que en lo espiritual se creen producto terminado, que ya no hay nada más en el Señor, que van a las iglesias, pueden predicar y hacer muchas cosas, pero se están muriendo porque han caído en una rutina, han caído en una rutina. ¿Y sabe cuál es el problema? ¿Qué veo yo aquí? Que muchas veces nos falla la fe. Entonces, Marta tipifica el alma. Entonces, el cuerpo y el alma, esa relación nos puede llegar a morir como cuerpo, como familia, como ministerio. Entonces, tenemos que tener cuidado. Ahora, pastor, ¿qué hacemos? Termino acá. ¿Cuál es la solución, hermano? Colosenses 2:15. Entonces, mire, la solución, ¿sabe dónde qué es? Primero, vayamos al Señor. Él es nuestro refugio. Él es nuestra esperanza. Porque si Apocalipsis 18 me habla de un sistema de Babilonia, entonces nosotros tenemos el sistema de la gracia de Cristo. ¿Cuál es el sistema de la gracia de Cristo? Que tenemos que refugiarnos en Él, porque dice que en la plenitud de su gracia, en la plenitud de su misericordia, en la plenitud de su amor, Él nos salvó. Hermano, nosotros todos estamos llenos de líos, todos, sin excepción. Estamos intentando agradar a Dios cada día, pero ¿sabe qué? Cuidemos nuestro olor espiritual, porque para Dios somos grato olor de Cristo. Mire, el Señor sabía
porque ahí no dice, porque para Dios somos grato dolor de los que van a la iglesia, porque para Dios somos grato dolor de aquellos que se congregan, porque para Dios somos grato dolor de la familia X. No, ahí dice, porque para Dios somos grato dolor de Cristo. Entonces, cuando nosotros estamos en Cristo, tenemos a Cristo en el corazón, entonces todo mal olor se va en el nombre de Jesús. ¿De quiénes? Los que se salvan y en los que se pierden, si hay mal olor. Nosotros tenemos vida y vida en abundancia. Padre, yo te doy gracias por este momento. Te agradezco, Señor, por la oportunidad que nos has dado. Gracias, Señor, porque te pido que nos guardes de este sistema de Babilonia, Padre. Es un sistema de confusión tremenda, estas aves inmundas, Padre, porque estas aves inmundas no solo arrebatan riqueza, sino que lo que quieren es apartarnos de poder llegar a la meta. Señor, gracias por este tiempo. Te ruego que tengas misericordia con nosotros y que estas aves babilónicas inmundas salgan de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestro matrimonio, que en el nombre de Jesús, Señor, tú puedas ayudarnos a entender y a reprender en el nombre de Jesús. Señor, reprendemos toda situación de lujuria, Padre. Reprendemos toda situación, Señor, de mal olor espiritual en nuestra vida. Te pedimos que seamos olor grato en Cristo. Señor, reprendemos toda situación de lujuria en nuestra vida, toda desobediencia, Padre. Reprendemos en el nombre de Jesús toda necedad, Padre. Queremos ser obedientes, no necios. Reprendemos toda obra de la carne, Padre, y en el nombre de Jesús, todo cuerpo no renovado, es decir, eso habla de pensamiento y mentalidad. Que el Espíritu Santo nos llene, nos inunde y nos cambie en el nombre de Jesús. Gracias, Cristo. Oramos en tu nombre. Amén, amén y amén. Le bendigo, hermano, que en el nombre de Jesús espero haya sido edificado. Y recuerde, cuidemos nuestro olor espiritual. Comienza en nosotros, en nuestra casa, aún en lo que hacemos. Bendiciones.